FM 89.1, Radio Universidad. Claro que sí, seguimos aquí en Plan de Radio hasta las 14 horas acompañándote en Radio Universidad. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con Luis Martínez, el ambientalista, ¿sí? Y activista ambiental también del momento, que nos va a contar algunas buenas nuevas y algunas no tanto. Luis, ¿cómo estás? Cristian Loiacono te saluda desde Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar del otro lado y obviamente que, como decía, ¿no? Por ahí conversar cosas que están buenas al respecto de justamente la convocatoria que te han hecho también para participar de esta mesa de diálogo desde la Embajada Europea que te ha convocado en la acción climática, pero también algunas cosas que van ocurriendo como los incendios y como estas altas temperaturas que no son tan buenas. ¿Por dónde empezamos, Luis? ¿Por dónde comenzamos? Porque la verdad estamos pasando unas cuantas, ¿no? Incendios, ola de calor en todo el país, sequía, son muchas cosas juntas. Claro, son una combinación de lo que es el cambio climático, ¿no? Y genera diversos problemas que, bueno, al transcurrir el tiempo y los años, y cada vez se van volviendo mucho más agresivos estos comportamientos y estos fenómenos climáticos, ¿no? Sequía mucho más extendida, faltas de precipitaciones, regímenes de precipitaciones alteradas, y esto es un combo en el cual obviamente contrae infinidades de problemas que uno, dice cómo mitigar todos estos problemas, cómo hacer frente a estos problemas, y bueno, la realidad es que muchas veces algunos no estamos preparados para poder mitigar todos estos efectos, como pasó el año pasado con la provincia de Corrientes, que claro. No que estuvimos fue, preparados. Luis, un desastre, realmente, porque perdieron muchísimo territorio, muchísimos animales, biodiversidad, cultivos, de todo. Claro, justamente el año pasado, por decir, la provincia no estaba preparada, pero sí advertida sobre la situación que se venía por la extrema sequía que ya se venía acentuando, no solo en cuanto a tierra, en cuanto a vegetación, sino también la bajante del río Paraná, que más de 3 años consecutivos ha tenido un caudal muy por debajo de los niveles normales. Y bueno, este año no vuelve a tocar el mismo escenario. Ya no hablamos de una catástrofe, sino también hablamos exclusivamente de una negligencia, porque ya se venía advirtiendo de fines del 2022 para principios del 2023 que íbamos a tener un escenario sumamente crítico con regímenes de precipitaciones muy acotados, incluso estamos teniendo un déficit de precipitaciones, si bien llovió en algunas zonas, hay otras zonas que, lamentablemente no tuvimos los caudales suficientes como para apaciguar la situación. Hoy la sequía es sumamente intensa, sumamente con gran intensidad en algunas zonas, e incluso hay lagunas que hoy están completamente secos, otros a punto de secarse. O sea, hay un combo de problemas, y a todo este combo de problemas de sequía, de falta de precipitaciones, se le suma los incendios que obviamente están arrasando con esta vegetación que se encuentra completamente seca y que obviamente también perjudica al ecosistema y sobre todo a la fauna silvestre que dependen de estos ambientes naturales para poder alimentarse, refugiarse, y que hoy se ven obligados a desplazarse a otros ambientes que desconocen y obviamente se ven en riesgo a todo tipo, atropellamiento de fauna, agresiones por parte del mismo ciudadano por el desconocimiento y comportamiento que tiene los animales silvestres, más en un momento donde están atravesando por un estrés elevado, porque no es fácil cambiar, porque la gente dice, ¿y por qué no cambian a los yacarés, por ejemplo, que les falta agua? ¿Por qué no los llevan a otro lugar donde hay agua? No es tan fácil mover a un animal de otro lugar, se necesita desplegar un personal y personas capacitadas para poder realizar semejante traslado, que no es nada fácil, no es nada fácil y que además te vas encontrando con situaciones que podemos mirarlo
desde la óptica de esa noticia insólita, simpática, encuentran a Yacaré en una escuela de Formosa o de Corrientes, encuentran a un puma que se subió a un árbol en un lugar, no porque no tienen agua, etcétera. Pero quería justamente retomar algunos de los datos de lo que estás diciendo con una declaración de Laura Rocha, que es presidenta de Periodistas por el Planeta, que dice: estamos atravesando la ola de calor más extensa de la historia de la República Argentina y más extensa en lo que tiene que ver con el Cono Sur. Luis, varios son los factores. Yo hablaba a comienzo del programa de lo que tuvo que ver con la tala indiscriminada y el desmonte del Amazonas, lo que tiene que ver con el río Paraná. ¿Cómo nos afecta esto también? Desde un lugar te pregunto. Y en segunda instancia también, la segunda pregunta es: ¿vos creés que la gente es tan consciente? O acá en Buenos Aires a veces, que es un poco donde atiende Dios y el diablo y todos juntos uno arriba del otro, decimos: uy, qué calor, que se vaya, y agarramos el celular y tiramos un meme gracioso. Sí, bueno, la verdad que todos los efectos que hoy estamos sufriendo obviamente vienen de acciones que obviamente no se miden a futuros las consecuencias que van a ocasionar. Claro. Como vos bien dijiste, las grandes deforestaciones, las desertificaciones de suelo, las plantaciones de vegetación invasora, que obviamente eso también dificulta muchísimo que la vegetación nativa pueda prosperar o pueda surgir. Todo esto tiene un impacto sumamente agresivo y negativo para nuestros recursos naturales, si bien ya lo vimos lo que pasó en nuestro río Paraná, la falta de caudal que ha descendido muchísimo. Luis, ¿y cómo sí. detenemos este desmonte terrible cuando hay tanta gente como vos, como por ejemplo Ecointensa, que es Nati, que está en muchos medios de comunicación, Sole Barruti con sus libros, mucha gente, charlas TED, etcétera, pero sin embargo los desmontes siguen? La política a veces hace alguna situación, digamos, donde pone una mano sobre el tema, pero muchas veces mira para otro lado. Claro, acá también el rol de los organismos nacionales y provinciales es fundamental, y también las aplicaciones y sanciones, obviamente como dictaminan las leyes que hoy no se aplican en determinados lugares. Por ejemplo, en Chaco hay gran deforestación y todos lo saben, pero el gobierno no interviene, el gobierno nacional tampoco interviene, y son empresas que obviamente si bien se están beneficiando, pero también estos organismos, el gobierno también es beneficiado por esta deforestación. Entonces creo que tenemos que, más allá, no solo ir exigiendo más leyes, porque de qué sirve tener un montón de leyes si nadie lo aplica. Es importante tener entes que sean transparentes y que puedan aplicar en tiempo y forma para poder detener estas deforestaciones o cualquier tipo de cambio que se llegue a surgir, o aquel empresa o ser humano que intervenga en un ambiente natural sea sancionado según las leyes y según obviamente la sanción que corresponda. Hoy, fíjate vos, que hay montones de casos ambientales, montones de denuncias, y sin embargo todas las denuncias se van cajoneando y pasan los años y ya la denuncia caduca, o sea que el tipo queda impune y vuelve otra vez a cometer los mismos errores. Hay montones de casos. Si yo te tuviera que contar todos los casos de denuncia que yo hago de manera constante, y de esas 10 solo 2 son favorables, el resto quedan impunes, porque no hay un juez, no hay un fiscal, no hay nadie preparado en cuanto a los temas ambientales o de qué le estoy hablando. Incluso la misma autoridad policial no sabe cómo aplicar la ley o no sabe cómo debe actuar en el caso de un maltrato animal. Tenés que explicarle todo el procedimiento para que ellos puedan actuar. O sea, también eso hay Luis, que instruir. ahí dijiste algo muy importante, que con un periodista amigo y colega que fue docente mío, con Sergio Elguezábal, lo hemos conversado varias veces, y para las y los que están del otro lado escuchando esta nota, me parece interesante algo de lo que vos decías, que es: no saben cómo actuar. Muchas veces hablamos de esto, de que no hay educación cívica, sería el concepto, desde los inicios, desde la primaria, desde el secundario. Digo, por otro lado, en las primarias y hasta incluso en los jardines se habla de ecología, ¿no? Pero no hay una materia que diga: tenemos que educarnos para querer un poco más al planeta. Parecería un discurso un poco naif de aquellos que con todo orgullo decimos: che, hay que cuidar el planeta, porque si no, no va a haber ni música, ni político, ni papa, ni zanahoria, ni nada, ¿no? Y pareciera que hay otras cosas más importantes. Por lo menos algunos tenemos esa mirada
radical sobre cuidar esto. Después cuando hace Claro. 38 grados entendemos que hay gente que Claro, se acerca un busque poquito calor, ¿no? y claro, la paradoja y dice, sí, no, tienen razón, hace calor, hay cambio climático, uy, es verdad, che, nos vamos al horno. Claro. Claro, tal cual, es como vos decís, démosle el conocimiento a los chicos, total nosotros los grandes ya hicimos todo, ya pasamos la vida, pero son los que toman decisiones en estos momentos sobre el futuro de estos chicos a los cuales vos le estás enseñando. Entonces, ¿de qué sirve de que vos le enseñes si no hay nada para cuidar a futuro? Totalmente. ¿Cómo está la situación ahora en Corrientes, en tu provincia? Bueno, mira, a partir de ayer se detectaron 17 focos de incendios. Hay uno que obviamente que es el de zona de Villa Olivari, muy cerca de Ituzaingó, que es un incendio forestal el más grande que estamos teniendo en estos momentos, con gran intensidad, obviamente más allá de ser una zona forestal, la sequía también es uno de los factores que obviamente permite el avance de estos fuegos. Ya van más de 48 horas que van combatiendo. Hay un gran equipo de bomberos y brigadistas forestales, al total alrededor de 300 brigadistas que están combatiendo. Si bien se pudo controlar una pequeña parte, pero es muy temporaria porque vuelven a rebrotar estos incendios por la sequedad que hay en el suelo y en la vegetación misma, entonces vuelven a tener rebrote, y más en una zona forestal donde es una combustión para obviamente los incendios. Como bien dije, hay un equipo que está trabajando en estos momentos, pero obviamente transcurrir las horas, cada 5 minutos se queman 10 hectáreas y eso es lo que preocupa Perdón, muchísimo. Luis, El ¿cómo avance dijiste? ¿Cada 5 minutos 10 hectáreas? Cada 5 minutos se quema 10 hectáreas y se debe obviamente a la sequedad del suelo y la vegetación en la zona. Ayer hablaba con un bombero y me decía, no me sirve yo llevar un camión hidrante porque necesito 3 o 4 camiones hidrantes para poder enfriar la tierra y que no vuelva a rebrotar este foco de incendio. Dios mío. La situación es esa, el panorama es eso, es muy crítico y hay un personal, un equipo desplegado en el lugar sumamente importante, y si bien hay otros focos en la provincia, pero este es el más importante porque se está yendo hacia zonas urbanizadas y eso es lo que está preocupando mucho en estos momentos. Claro, y además que ustedes cuentan en base a lo que les había ocurrido, no solo con el personal especializado, sino también brigadistas y personas que se van sumando porque los incendios son muchos y no se logra llegar a cubrir todo el territorio con la gente, con los humanos. Claro, fíjate vos que, bueno, más allá obviamente del equipo que se está trabajando, hay montones de, obviamente, recursos que se hace falta en estos momentos, porque hoy bomberos van y tienen que cubrir otra zona o tienen que volver a su cuartel porque en su zona también está habiendo otros focos de incendio. O sea, hoy las condiciones no son muy favorables, si bien se habla de algunas precipitaciones, pero son precipitaciones muy pocas, muy por debajo del déficit, o sea, estamos en un déficit, o sea que si llega a llover van a ser mini chaparrones que si bien puede llegar o no a ayudar a la situación, si bien nos espera una semana muy complicada con mucha elevadas temperaturas y falta de precipitación, o sea que todavía estamos ahí muy atentos a qué es lo que llega a surgir con los focos de incendio, si bien también hay otro foco en zona del Parque Iberá también, así que también se está combatiendo, en esa área está el área de ambiente de Nación, que están combatiendo también otro foco dentro del Parque Iberá. Luis, te agradezco mucho, ha sido muy claro y además de que ha sido muy claro, deseo que por supuesto estos focos de incendios sean apagados y nos vamos a volver a comunicar con vos, no solo por lo que estás haciendo, sino también porque nos das claridad en este sentido y hablar un poco de los proyectos que hay, tanto nacionales como internacionales, ¿sí? No, por favor, muchísimas gracias a usted y bueno, quedo a plena disposición. Luis Martínez, analista ambiental, que nos contaba no solo la situación en Corrientes, empezamos por el todo y fuimos a la parte, lo que ocurre, ¿no? Desde la tala indiscriminada, lo que ocurre con la seca. En diciembre ya se veían las imágenes de la seca en el Paraná, 1,42 m bajó el Paraná y después siguió bajando. Y esto que está contando, de que cada 5 minutos se queman 10 hectáreas, ¿vos podés dimensionarlo? Son 10 manzanitas, 10 manzanas, ¿no? 10 manzanas, o sea, son 10 manzanas que se queman cada 5 minutos
Y en un lugar como Corrientes, que el calor es terrible, tremendo. Misiones, Corrientes, Formosa, sur de Brasil, es una de las partes más calientes de toda América junto con Centroamérica, específicamente también por cómo está ubicada. Así que obviamente desde acá, siempre desde Plan de Radio, abogar por cuidar el planeta y tener más conciencia. Che, la ola de calor no es un meme. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.